La oponente sabía exactamente lo que iba a pasar aquí. Y así comienza esto, amigos. Jacy Jayne siempre ha tenido su propia música por dentro. Yo voy a ser la próxima campeona. Hasta aquí llegaste tú, le dijo a la cara. No se lo va a permitir, no se lo va a permitir. La diosa, la primera, no se lo va a permitir. El bofetón que le acaba de dar fue un recibo, como que no se me va a olvidar. Además hay mucha rabia contenida de parte de la fatalidad. 1-2 con la navajita. Porque no olvidemos quién le quitó el título norteamericano a Fallon Henley. ¡Oh! Bueno, cabe destacar que como se lo tiraron a la cara una a la otra, Stephanie Baker tiene victoria sobre ambas, tanto Jacy Jayne como Fallon Henley. No puedo creer que esta mujer... 1-2. Hace 48 horas estaba rompiéndose el alma en el ring. Contra la colosa, la gigantona, la Juggernaut. Y qué combate el que fue ese. Qué noche tan maravillosa fue Battleground. Super yegua. Ay, la van a llevar a visitar al diablo tempranito. Tempranito. Vamos, vamos. En buen momento, sí. Mechito. Oh. No se lo permitió. No se lo permitió. ¡Qué impacto al abdomen de la campeona! Jacy Jayne. Sentó un bombazo. Ya vimos hoy el título norteamericano. Cambiar de manos. 1-2. Y ahora se la ha defendido en Worlds Collide en un combate fatal de 4 esquinas. Oye, y Jacy Jayne ha estado haciendo la tarea. Oye, ¿viste esa patada a la cara? 1-2. ¿Qué clase de patada a la cara de Stephanie? Siempre estamos hablando de historia y de hacer historia. Y Jacy Jayne, mira que estaría haciendo historia de una manera para algunos anticlimática, pero estaría de verdad luciéndose, cambiando por completo el panorama de tantas cosas, con una victoria aquí frente a la primera. Hermoso suplex de Jacy Jayne. Busca el enganche de pierna. No lo encontró. Se fue directo a la cobertura. El enganche le hubiera ayudado quizás. Y sabemos que Stephanie ya va también para Worlds Collide en un combate por equipos al lado de Lola Vice, que se ofreció como compañera para enfrentar a Dallas y Chica Tormenta. Y admito que me muero de ganas de ver esa unión, y el trabajo de Dallas y Chica Tormenta lo conocemos muy bien. Así que también sabemos que van a dar gran combate y me muero de ganas por estar allí verlo todo. ¿Tú sabes qué me llama la atención? Que Dallas y Stephanie fueron compañeras por mucho tiempo. De hecho, batallaron muchas veces. Se siente la madrina de Stephanie ella. Oh. ¡Ay, para qué las nombramos, mi madre! La madrina y la... Y dijo, no, con mi muchachita no. Esto no lo vamos a empezar a resolver desde ahora, pero si lo vamos a empezar a resolver desde ahora. Pero es que no hay seguridad que pueda parar para que esto no suceda. Este programa ha estado de ánimos cambiados. No te descuides, Stephanie. No te descuides, Stephanie. Super navajita. Oye. Supongo que no se puede culpar a Jacy Jayne por aprovechar la situación, pero le va lo peor ahora. Sí. Así es, lo ha conectado. 5-6-9 y remata con tremenda cruzadita a la plancha. Stephanie Baker para la victoria en cancha de pierna. 5, 6, 7, 8, 9. Esto hubiese terminado ya, señor árbitro. Bueno, no es así de fácil. Stephanie Baker defendiendo su campeonato. Machetazo para Jacy Jayne. El enganche de pierna. 1, 2. Fueron dos enganches. No lo logró todavía la campeona. 45 días fue campeona norteamericana. Le acaba de lanzar hasta un poco de fuego a Jasmine Nix y a Fallon Henley, por si acaso. Oye, la verdad es que el universo, todo el universo WWE en general, no importa dónde pisa Stephanie Baker, la adora. Y claro que se ha ganado ese cariño. Oye, pero esto está demasiado complicado. Aquí aparecen las estrellas de TNA y hacen lo que les da la gana. Vienen las superestrellas, luchadores de AAA y hacen lo que les da la gana. Hay que poner un poco de control en todo esto, Eva. Bueno, el control se está medio autoimponiendo y el control tal vez llegue en Worlds Collide, donde muchos asuntos se empiecen a resolver. ¡Oh, de Jacy Jayne! Tiene que regresar al ring si quiere capitalizar con ese impacto. Sería muy doloroso para Stephanie terminar la noche sin el título, sabiendo que va a Worlds Collide y el universo hispanoparlante de WWE quiere ver la campeona. Pero una cosa es lo que nosotros podamos querer y otra cosa es lo que pueda suceder. Y
claro, al universo realmente esto no le gusta, es un abucheo general, pero viene con fuerza. ¡Oh! ¿Cómo se lanza con esta bala de cañón esta mujer? Puede ser todo para nuestra Stephanie. 1, 2 y el doble enganche no funciona. Y fue muy inteligente, muy astuta. Jacy Jayne le apartaba el brazo izquierdo de la cuerda para que no pudiera usar eso para escapar del conteo de 3. Jacy Jayne es excelente en el cuadrilátero. Y creo que si ahora mismo estuviera teniendo una mejor relación con su propia compañera en la influencia fatal, Fallon Henley, tal vez estaría de mejor ánimo y con aún más oportunidades de posiblemente salir con una victoria de aquí. Para no variar, difiero de ti. Te explico por qué. Porque si estuvieran tan bien en estos días, a lo mejor Fallon se atrevería a ayudar para que su compañera saliera campeona. Pero como en este momento se lleva tan mal, va a morir de la risa si Jacy no logra el trabajo. Entonces, ¿por qué difieres de mí para decir exactamente lo que acabo de decir? No. Ese fue precisamente mi argumento. Si se estuviera llevando bien con Fallon, tal vez le saldría mejor el asunto. Vas preso, ya, preso. La campeona en aprietos. Y seguimos en vivo, cerrando con broche de oro las féminas de NXT. Plato fuerte que apenas pudimos presentar porque esto fue directo a la acción, básicamente. Mira. La secuencia no le funciona a Stephanie como quería. Nuevamente un golazo de Jacy Jayne. Puede traerle la victoria más cerca a su casa. Se ha lucido con las patadas y la mayor parte de los impactos han sido directos a la cara de Stephanie. Stephanie tiene que estar obviamente agotada. Repito, hace 48 horas estaba dejando el alma en su combate. 1, 2 y ¡qué cerca estuvo otra vez Jacy Jayne! Pero desde el principio, Marcelo, no se detiene. La aptitud física de Stephanie Baker, la resistencia de esta mujer es entre otras cosas envidiable y de más está decir que es impresionante. Esta mujer no ha parado. Esta plancha de verdad que vimos durante los comerciales fue impresionante. El combate continúa. Ninguna de las dos ha llegado a la cuenta de 3, lo que significa que nuestra Stephanie Baker sigue viva en la contienda, pero su oponente, su rival, su retadora está cada vez más segura de que puede lograrlo. Vean, cada impacto de Jacy es tan seguro. Split Blade, ¡oh no, Dios mío! ¿Cómo lo hizo aterrizar por la espalda? Básicamente una combinación y fue hermosa de parte de Jacy Jayne, que una vez más se lleva un abucheo del universo, pero ella lo que hace es sonreír porque lo que le importa es la victoria, que no parece que vaya a llegar. Vuelta al mundo con quebradora. Stephanie Baker haciendo de las suyas. Segunda mamita. Que yo de romper espaldas sé mucho. Abanica la brisa, nadie en casa y... ¡oh! El choque fue funesto para ambas. El rompecaras, por lo menos el de Stephanie, fue horripilante, que lo vi desde mi ángulo. Me encanta cómo se goza la acción el universo NXT y cómo no, tremendo plato fuerte para no variar en NXT en general. Y para colmo es Stephanie Baker luciéndose y Jacy Jayne poniéndose a la altura. Abrimos con una lucha de campeonato y cerramos con otra lucha de campeonato. Esto es NXT. En la próxima semana siguen los campeonatos en disputa. Esta vez le toca a Trick Willie. ¡Oh! Directamente armpit. Directamente la palanca del brazo. A la esquina. Ya agarró control. Esta es nuestra Stephanie. Por si acaso, que todavía no se le ha olvidado el bofetón, aunque se lo desquitó al principio del combate. ¡Oh! Meteora. Fulminante para Jacy Jayne. Ahora está viendo estrellitas. Es todo enganche. 1, 2 y la cobertura y el enganche no funcionan. No hay 3 todavía para Baker. Ajá. Cuidado con su ropa de espalda. Busca la tabla marina. No, dice que no Jacy. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rodillazo! La cara de Stephanie puede ser todo. 1, Dios, 2 y ¡qué cerca lo vio Stephanie! De parte de las dos, porque están las dos medio perdidas, tal vez más sacudida Jacy Jayne, porque se está dando cuenta de lo brutal que es realmente Stephanie Baker en el ring. Le lanza una gran movida, pero no había nadie en casa. Y ahora la bala de cañón no le funcionó, esta vez es bloqueada nuevamente, directamente le tocó la pierna. Stephanie Baker vuelve a agarrar el timón. Tuve una cara de placer en Fallon Henley.
¿Crees que se está disfrutando la posible derrota de Jacy Jayne Sí. magnánimemente, no? Ella sintió que era Eso ella parece quien ser. debía tener la oportunidad. Y se lo dijo en la cara a Jacy Jayne. Bueno, pero el por si acaso. pescozón se lo dio Stephanie y fue Jacy. Pero, Esta no te va a funcionar. Armó la Ah, torre, armó la torre. Directamente ha tumbado la torre. ¿Cómo ha caído? ¿Cómo ha quedado Jacy Jayne, familia? Creo que después de esa mareada es lo menos que debió haber quedado aquí Jacy Jayne. Este parece ser el momento de la verdad. Mira, Stephanie usando esos recursos. Bueno, está en control y tiene que aprovecharlo. Y se cansó de los jueguitos de Jacy Jayne después del sábado de campo de batalla que pasó. Domingo, perdón. ¡Ah, Dios mío! Rompe guata horripilante. Puede ser todo, ¿no? Ah, la quería marear más todavía para hacer su... Ay, oye, esa no me la esperaba, ¿eh? Ese bebé. Eso es lo que quería hacer. ¡Ay! ¡Ceremoñona! Las compañeras, las amigas. Eso no fue a propósito. No lo sabremos nunca. Stephanie aprovechó el momento y le quitó la barbilla, la quijada de un patadón. Qué evento estelar y qué... Ay, ay, ay. Y Fallon Henley. No. Ey, chicas, calma. Jasmine Nix tratando de recordarle que son amigas. Ya. Concéntrate en el... Esto puede ser todo para Fatal Influence. ¡Ah, miren por el aire! Stephanie se lanza con super plancha cruzada. Queda en las dos. En el fondo salvaron a Jasmine Nix. Si no, también va a llevar su agua fría. Esta agua está helada. Tiene que regresar a su retador al cuadrilátero. Y ahora Jacy Jayne de vuelta en el cuadrilátero, pero con una influencia fatal que se ha quedado sin fatalidad y sin influencia, aparentemente. Medida clásica de Jacy Jayne que no funciona. Suplex de ladito. Preciso. Ahora sí, mamita. Ahora sí. Te tocó visitar a Belcebú. Se pone todo el mundo de pie. Para Booker. Y ya hay que cantarla, ya es tradición. Para Booker. Unas pinzas mayulleras preciosas de Stephanie Walker. Y el diablo era feliz. A la esquina. Cuidado con Jacy, que tiene energía todavía. Impacta a la campeona. Se la bloquea la movida. Palanca el brazo. ¡Se la lleva! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buena combinación! Y después de todo sigue habiendo fatalidad aquí. El árbitro. Todo era fríamente calculado. El lazo trampa funciona, Dios mío. Y esta vez se lo da con antebrazo. Muy fría. 1, 2 y tenemos nueva campeona. Tenemos nueva campeona, amigos. Tenemos nueva campeona. ¿Qué pasó? Damas y caballeros, aquí está la ganadora y nueva campeona de NXT, Jacy Jayne. Amigos, hay que ser justos. Bravo por Jacy Jayne. Bravo por la astucia de su grupo. Es una mujer muy talentosa, una mujer que también merece ser campeona y lo hemos dicho múltiples veces. Siento mucho lo que acaba de pasar de Stephanie Walker, una campeona idónea, una mujer que para nosotros siempre será campeona. Y creo que ella merece su revancha pronto, pero por ahora hay que aceptar lo sucedido. Y Stephanie Walker ya no es la campeona. Y Jacy no puede creer, nadie lo puede creer.